amigas y amigos, ¿cómo están? Saludos, buenas noches, qué alegría estar aquí, la cámara está de este lado, se me olvida, qué alegría estar conectados aquí nuevamente con ustedes en este maravilloso diplomado, pero en realidad es una maravillosa una experiencia cercana, unida desde la energía más hermosa y más poderosa que hay en nuestro planeta, que es la energía del amor. Hoy voy a ser breve en la introducción, quería nada más comentarles que estuve acompañando al equipo académico en la revisión de la asistencia, evaluación en Facebook, y la verdad es que es muy emocionante saber que tantas personas del mundo y de tan distintos países estamos conectados en este proceso que intenta entender, ¿verdad?, qué es la violencia, cómo se refleja y sobre todo cómo darle respuesta, ¿verdad? Es decir, cómo transformarla hacia aquello que vamos encaminados, que es la paz. Yo soy completamente partidaria de que casi todos los procesos en la vida tienen dos grandes vertientes. La vertiente teórica, ¿verdad? En este caso, desde mi punto de vista académica, científica, y la otra que tiene que ver con la práctica consciente, real, vivencial de eso que podemos teorizar, ¿verdad? La clase de hoy es sumamente teórica, pero tiene un componente práctico desde el día a día, ¿verdad? Y desde la práctica que nosotros hagamos de esto en nuestros propios espacios de interacción. Hoy vamos a estar hablando del fenómeno de la violencia, del fenómeno de la desconexión, y vamos a empezar hablando desde el amor, porque para poder entender la violencia y la desconexión, en primera instancia tenemos que entender qué es el amor. Y quiero comenzar por allí. Me gustaría muchísimo que desde donde sea que usted me esté viendo, haga un zoom grandote a la pantalla o esté muy atento a la pantalla y vea la lámina que sigue, porque es una lámina hecha desde el corazón para que nosotros, desde nosotros mismos, es decir, aplicado a nosotros mismos o a cualquier persona, podamos distinguir cómo funciona la fuerza del amor. Y sin más preámbulo, ¿verdad?, voy a compartir pantalla. Les recuerdo que cuando comparta pantalla voy a apagar la cámara para que usted pueda disfrutar de la clase sin mayor inconveniente. Bienvenido, bienvenida. Recuerde dejar en los comentarios desde donde nos escribe, cómo se llama. Yo particularmente estoy leyendo todo lo que ustedes están colocando, porque me sirve para retroalimentar la clase. Hay algunas preguntas que les hago durante la clase, respóndala en los comentarios, que por allí yo los estaré leyendo. Y bueno, básicamente el equipo de Fundabri, que está dedicado aquí al voluntariado, los está leyendo. El sábado nos vimos presencialmente en Caracas, en el INSES. Este sábado nos volvemos a ver por allá, muy contentos con lo que se está haciendo. Pronto estaremos compartiendo por allí, por las redes sociales, lo que hemos venido desarrollando. Y bueno, y estamos activos permanentemente con esto que estamos haciendo con el voluntariado por aquí. Felicitaciones por estar, por permanecer y por ser parte de esta gran fuerza que va a mover la paz en Latinoamérica y el mundo. Un beso, un abrazo y comparto pantalla. Vamos a ver, compartir por aquí. Muy bien. Perfecto. Un momento. Tengo que ampliar aquí las láminas. Ay, no estoy en la lámina 1. Vamos a ver. Muy bien aquí. Perfecto. Vamos a ver, un segundo, ya estoy casi a punto de compartir pantalla. Espérenme un segundo aquí, que hay un ligero error aquí en un número. Vamos a corregirlo rápidamente y ahora sí, compartimos. Esto está emocionante, ya voy para allá. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a compartir. Ya casi, no se desesperen. Creo que ya la pueden ver, creo que ya casi aparece ahí en pantalla la lámina. Vamos a ver. Listo, ya la puede ver. Procedo a apagar la cámara.
Esperen un segundo aquí. Voy a hacer algo también para que me escuchen perfectamente, sobre todo porque, ajá. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, como pueden ver allí, ¿verdad? Como pueden ver en la lámina, hoy estamos viendo la clase número 3. Vamos a estar hablando del fenómeno de la violencia y la desconexión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del fenómeno de la violencia? Bueno, les decía que en primer lugar íbamos a hablar del amor, ¿verdad? Esa es la siguiente lámina esta. Quien les habla, Seira Lakshmi Belisario. Las dos clases de hoy las voy a estar compartiendo yo. La compañera Rosa comienza a partir del sábado a interactuar con ustedes, ¿verdad? Voy a compartir la siguiente lámina. Vamos a ver. Creo que ahí la puede ver. Espero que la pueda ver completa. Sí, se ve completa. Muy bien. Quería comenzar por esta lámina y quería comenzar hablando de una cosa hermosa que es la fuerza del amor, ¿verdad? Esa fuerza que nos conecta mágicamente a todos y a todas. Literalmente nos conecta, ¿verdad? Conecta a la humanidad. Y bueno, esa fuerza del amor hay que comprenderla en 3 dimensiones para que pueda existir. Es importantísimo que nosotros comprendamos estas dimensiones y es por eso que voy a pasar a explicárselas, ¿verdad? La primera dimensión de la fuerza del amor o del amor es la dimensión mental. ¿A qué nos referimos con la dimensión mental? Bueno, nos vamos a estar refiriendo a la voluntad de comprender la singularidad del ser. Ya lo voy a explicar con ejemplos para que se nos haga mucho más sencillo, ¿verdad? Y la palabra clave en esta dimensión es comprender. Me gustaría poner como ejemplo una planta, ¿sí? Una plantita, una planta que usted pueda tener o una planta que pueda usted sembrar o que usted pueda ver en algún lugar, en algún jardín, ¿verdad? Esa planta tiene ciertas características, ¿verdad? Como por ejemplo que debe recibir sol, que debe recibir agua. Y pongamos otro ejemplo de un objeto, puede ser por ejemplo una mesa de madera. Una mesa de madera contraria a la planta no puede ser regada, ¿verdad? Y probablemente no deba llevar tanto sol porque se va a deteriorar. Es decir, tienen ciertas singularidades. Cada ser, vivo o no, ¿verdad? Por ejemplo, vivo como la planta o no vivo como la mesa de madera, esos seres, ¿verdad? Tienen unas singularidades que los diferencian de otros. Igual pasa con los seres humanos, ¿verdad? Nosotros podemos entender que cada una de las personas que habitan este planeta tienen ciertas singularidades que los distinguen, ¿verdad? No nos parecemos a veces casi en nada, en nuestros gustos, en nuestras características físicas, en nuestras necesidades emocionales, en nuestras necesidades alimentarias, en nuestras necesidades sociales, ¿sí? Hay singularidades en cada uno de los seres que habitamos este planeta, ¿verdad? Inclusive que estén fuera del planeta. En cada ser hay una particularidad, una singularidad, es decir, algo que lo identifica como ese ser. Y eso requiere atención entonces de ciertas, digamos, necesidades, ¿verdad? Entonces, la primera dimensión del amor es poder comprender, ¿verdad? Que cada ser tiene sus propias singularidades, cada ser es distinto. Pero esa dimensión no se mantiene sola. Yo puedo entender que una planta requiere de agua para vivir y que la mesa requiere que no llevar agua para vivir también, ¿verdad? Es decir, para que la mesa cumpla su función de mesa y para que tenga una, digamos, una mejor vida como mesa, bueno, yo no debo mojarla porque es una mesa de madera y no debo exponerla al sol porque se va a deteriorar. Caso contrario a la planta, que debo regarla con agua y debo exponerla al sol, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo se manifiesta la segunda dimensión? Bueno, la segunda dimensión es la dimensión física. ¿Por qué? Porque el lenguaje de la realidad es la acción. Y en este caso pudiéramos decir, ¿verdad?, con total certeza que amar es cuidar. Entonces, si yo sé desde la primera dimensión, ya yo comprendí que la planta requiere de agua para vivir, bueno, desde la dimensión física, el amor se va a expresar en que yo voy a hacer, que sería el verbo que pudiera acompañar esta dimensión. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que esa planta, para que ese amor se exprese. En el caso de la planta, ¿cómo se va a expresar? Bueno, en que yo voy a regar la planta. En el caso de la mesa, ¿cómo se va a expresar? En que yo voy a tratar de no mojar la mesa, de que a la mesa no le caiga agua. ¿Por qué? Porque yo amo a la mesa, porque amo a la planta. Igual pasa con los seres humanos. Si yo amo a una persona y a esa persona no le gusta, pongamos un ejemplo, el jugo de guayaba, bueno, yo no le voy a dar jugo de guayaba desde la dimensión física, porque yo desde la dimensión mental ya comprendí que a esa persona, bueno, no le gusta el jugo de guayaba. O esa persona, si yo, por ejemplo, conozco una persona que tiene alguna limitación física, alguna discapacidad, supongamos que una persona que está en silla de ruedas, bueno, obviamente no la voy a llevar a un lugar donde no haya acceso, sino a través de escaleras, solo porque desde la dimensión mental yo ya comprendí que esa persona no puede deslizarse fácilmente a través de unas escaleras. Y desde la dimensión física yo cuido esa singularidad, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que entender desde estas dimensiones es que yo comprendo y luego yo hago, es decir, yo cuido esa singularidad que ya yo entendí que tiene ese ser. Y por último está la dimensión espiritual. Y pudiera traducirse en esta frase que les coloqué por acá, que dice el placer de observar, inspirar o liberar la potencialidad del ser, ¿sí? Y la palabra clave del ejercicio lo llamamos espiritual porque es un ejercicio de imaginación. ¿Qué nos podemos imaginar? De ese ser que yo estoy amando. En el caso de la planta, pudiéramos visualizarlo con esa planta ya crecida, con hojas grandes, hermosas, radiantes, dando frutos. En el mismo momento en que sembramos una semilla, nosotros nos dedicamos desde la dimensión mental a comprender qué requiere esa semilla para crecer. Desde la dimensión física, entonces atendemos esas necesidades que puede tener, cuidamos esa semilla para que crezca. Y desde la dimensión espiritual, nosotros nos estamos imaginando, estamos haciendo un ejercicio de observación de algo que no existe, pero que soñamos con que exista, que es la potencialidad de ese ser. Igual pasa con las personas, vemos a alguien que amamos, entendemos sus singularidades, ¿verdad? Luego de que entendemos sus singularidades, entonces procedemos a cuidar a esa persona y finalmente trabajamos, observamos, inspiramos y en cierta forma soñamos con el máximo crecimiento de esa persona. Eso lo podemos replicar para cualquier objeto, persona, ser vivo o no vivo que hay en este planeta. Eso es el amor. Entonces, el amor comprende, ¿qué comprende? La singularidad del ser. El amor hace, ¿qué hace? Hace cuidado. Y por último, el amor aprecia. ¿Qué aprecia? Todas las posibilidades infinitas que hay de crecimiento, de potencialidad de ese ser que estoy amando. ¿Esto a quién lo podemos aplicar? Bueno, a otros, como les dije, pero también lo podemos aplicar a nosotros mismos. Pasa muchísimo. En mi caso a mí me pasó, ¿verdad? Que y aquí aplica ese dicho que no podemos amar si no sabemos amarnos a nosotros mismos. Yo me hice este ejercicio en cuanto lo descubrí y me di cuenta de que había muchas dimensiones de mi ser que yo aún no comprendía.
inclusive algunas que comprendía y que aún no estaba cuidando. Y finalmente también descubrí que había mucha potencialidad en mí que yo no estaba, digamos, observando, no me estaba inspirando, no me estaba liberando. Entonces, este es un ejercicio para que hagamos hacia nosotros mismos, es decir, pudiéramos hacer, por ejemplo, una lista, ¿verdad? Para comprender la singularidad de nuestro ser, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué queremos, qué deseamos, qué soñamos. Por último, para hacerlo acción, ¿verdad? Para hacerlo realidad, que es cuidarnos. Es decir, yo entiendo mis particularidades y cuido esas particularidades. Y por último, bueno, comenzar a potenciar toda el universo de posibilidades que habita en nuestro ser. Entonces, bueno, me quise acercarme, hacer este acercamiento primero para que entendiéramos a qué nos referimos con el amor cuando hablamos de esta fuerza poderosa que nutre y conecta. La conexión es una palabra bien importante en el voluntariado, que nutre y que conecta a cada uno de los seres que habitan este planeta. Voy a pasar sin más a la siguiente lámina, porque a partir de que entendemos el amor, entonces nos toca comenzar a comprender otra cara, ¿verdad? La cara contraria, pudiéramos decirlo, que es la cara de la violencia. Yo creo que más que la cara contraria, esto sería en el hacer, ¿verdad? Saben que ahorita en esta lámina, así como el amor tiene sus tres dimensiones, bueno, también el odio, que sería la fuerza contraria, también tiene tres dimensiones. Entonces, desde la dimensión física, ¿verdad? La fuerza del odio se manifiesta o se expresa a través de la violencia. Entonces podemos decir que la violencia es la manifestación del odio, ¿verdad? Pero lo vamos a estudiar. Ya va, que creo que no pasé a la siguiente lámina. Pues sí, en efecto. Entonces, bueno, vamos a tratar de entender, a mí me gustaría que lo entendiéramos desde el punto de vista académico, ¿verdad? Quiero decir científico, desde todas las perspectivas que nosotros podamos haber estudiado la violencia. Me gustaría que lo viéramos, digamos, desde esos planos, porque tenemos que entenderlo con fuerza. Si bien lo acabo de explicar de manera muy sencilla, que la violencia es la manifestación física del odio, también es importante que nosotros podamos entender desde diversas perspectivas cómo se entiende, cómo se conceptualiza la violencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la violencia es, yo creo, el más grande de los problemas de nuestro tiempo y desde que el ser humano existe, ¿verdad? Pero también creo que es uno de los más malinterpretados y es uno de los que tiene unas connotaciones que no son cercanas a la realidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay pensamientos que hay personas o hay creencias que nos dicen, por ejemplo, que las personas somos violentas por naturaleza, y eso es un concepto completamente errado. Otro concepto errado es que la violencia existe, existió y existirá por siempre. Ese es otro concepto que también está errado. Sin embargo, hay investigaciones históricas, sociales, científicas que nos muestran la realidad, ¿verdad? En primer lugar, que la violencia no nace con nosotros, sino que forma parte de una relación que se aprende, que se transmite y que se normaliza en los entornos donde vivimos, ¿verdad? Entonces nosotros como voluntarios es importante, es clave que nosotros podamos entender esto. O sea, ¿qué tenemos que entender básicamente? Que si la violencia se construye, ¿verdad? Entonces también puede deconstruirse y transformarse, ¿sí? Lo que se aprende se puede desaprender y aprender algo nuevo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar por la perspectiva histórica y social, y tiene que ver con la violencia como una construcción social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en distintas épocas lo que nosotros hoy vemos como violencia, bueno, era considerado normal, incluso desde el punto de vista legal.
Pongamos como ejemplo la esclavitud, ¿verdad? En algún momento de la historia, la esclavitud, es decir, tomar a una persona y que ejerciera labores bajo esa figura, bueno, era completamente no solo normal, sino que también era legal, o sea, era tan normal dentro de la sociedad que era legal. O, por ejemplo, la violencia contra mujeres o la discriminación abierta por clase o por raza. Es decir, hay una cantidad de violencia que en algún momento de la historia fue perfectamente lógica, normal y legal dentro de una sociedad específica, no solo en el pasado, sino también en el presente, ¿verdad? Entonces eso quiere decir, eso nos enseña que la violencia no es un destino biológico, sino que es una construcción cultural que puede cambiar y que cambia de hecho con el tiempo, ¿verdad? Entonces, cada voluntario dentro de Fundabric, de este voluntariado, es parte vital en esa transformación histórica, ¿verdad? Nosotros nos estamos entendiendo como enemigos, digámoslo así, con esa palabra, de la violencia, ¿verdad? Nosotros nos estamos convirtiendo en aliados ¿de qué? Del amor, del cuidado, ¿sí? Aliados del cuidado. Y entonces nosotros estamos tratando de promover juegos que sanan, juegos que conectan y por supuesto estamos contribuyendo a que haya nuevas formas de relacionarnos basados en ¿qué? En el respeto, en la paz y que eso sea lo que se normalice desde el punto de vista comunitario, sea cual sea la comunidad con la que nosotros vamos a trabajar. Tenemos que entender ahí quizás un poco el concepto de comunidad amplio, ¿verdad? No solamente el lugar que habitamos, sino que hay comunidades diversas que están relacionadas con objetivos que tienen en común, actividades en común o estados en común. Por ejemplo, una comunidad de abuelos, una comunidad de niños, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, una comunidad es un espacio donde hay unas personas que conviven porque tienen elementos que los hacen parte de esa comunidad, ¿sí? Hacen que sean un grupo distinguible desde otros grupos por allí. Bueno, eso no nos vamos a dedicar ahorita detalladamente a eso, pero es importante que lo tengamos por ahí en cuenta. Cuando hablamos de comunidad, no hablamos exclusivamente del lugar donde vivimos. Hay otras perspectivas, por ejemplo, desde la sociología, en cómo se construyen las relaciones de poder y la violencia simbólica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sociología nos recuerda que la violencia no siempre se ve. Usted puede pensar que la violencia es un hecho visible, claro y visible, pero no, de hecho, Pierre Bourdieu nos habló de la violencia simbólica, por ejemplo, esa que no golpea, pero que excluye, que no deja moretones, pero que marca la vida de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, una burla hacia una persona, qué sé yo, por su acento, por ejemplo, o por su cabello, o por su color de piel, o etcétera, ¿verdad? Alguien que económicamente no está en la posición de otro y entonces ese otro se burla de aquel que no está en su misma posición económica. Hacer sentir a un niño que vale menos porque no tiene las mismas oportunidades. Es decir, nosotros los seres sociales, los seres humanos, perdón, somos seres sociales con una cantidad de simbologías en nuestra mente, ¿verdad? Que pueden llevar a herirnos y desde ese punto de vista se considera violencia todo aquello que daña al ser, ¿sí? Todo aquello que no cuida, que lastima. Hay un autor bien importante que se llama Johann Galtung, que él propuso una especie de tipología, pudiéramos llamarle, que la ven ahí en pantalla, que es muy útil para comprender estas formas de violencia que se pudieran entrelazar, ¿verdad? Está la violencia directa, tal como lo ven allí, que digamos es la más visible, ¿verdad? Golpes, insultos, gritos, amenazas, eso que es la expresión viva de la violencia, ¿verdad? La expresión más visible de la violencia. Pero luego hay otras dos que él menciona. Una es la violencia estructural, que tiene que ver cuando las condiciones de vida son injustas, por ejemplo, la pobreza, el racismo, la falta de oportunidades. En el caso de la violencia estructural,
está muy casada con la violencia institucional, ¿verdad? Es decir, pudiéramos volver al ejemplo de la esclavitud, ¿verdad? Cuando eso era legal, quiere decir que era parte de la estructura de una sociedad específica. Entonces, a eso es lo que llamamos violencia estructural. Una mujer que va a dar a luz un hospital y en el hospital recibe malos tratos, no hay condiciones para que el parto sea dado de manera adecuada, pero aparte de eso, los médicos hacen comentarios violentos, como por ejemplo, ya que abriste las piernas porque ahora te da miedo que te salga, no te dolió que te lo metieran, te va a doler que te salga, etcétera, etcétera. Son un tipo de comentarios que viniendo desde una institución se convierten en violencia estructural, ¿verdad? Violencia institucional. Y por último, la violencia cultural, no menos importante, de hecho es la que ejerce más fuerza, ¿verdad? Que son todo ese conjunto de creencias y de costumbres que justifican toda esta violencia anterior, es decir, la estructural, y la violencia directa, ¿verdad? Porque si yo creo que los pobres son pobres porque quieren, o que a los niños hay que enseñarlos a golpes, yo voy a ejercer desde mis espacios esa violencia, ¿sí? Porque yo la considero lógica desde el punto de vista de mis creencias y de mis costumbres. Y nosotros, ¿verdad? Como voluntarios tenemos que abrir muy bien los ojos, ¿verdad? Para que podamos empezar a discernir, a entender y a frenar las violencias, cual sea la violencia y venga de donde venga. Entonces nosotros tenemos que entender estos tres tipos de violencia para que nosotros podamos hacerle frente desde nuestras propias creencias, y ya vamos a ver más adelante por qué, y desde las creencias del entorno en donde yo hago vida. Hay otro tipo de perspectiva, ¿verdad? Que es la perspectiva de la psicología, ¿verdad? Y aquí es bien importante, y es el elemento que más voy a traer aquí a colación, es la distinción entre agresividad y violencia. Porque es importante que nosotros sepamos que son diferentes. Porque la agresividad es una reacción natural de defensa, ¿verdad? Todos podemos sentir enojo si nos sentimos amenazados, si nos sentimos frustrados, y eso no es negativo, ¿verdad? Bien canalizada, la agresividad nos puede proteger en un momento específico. Por ejemplo, viene un oso a comernos y nuestra naturaleza agresiva puede salir en ese momento. Viene una abeja a picarme y yo sin pensarlo mucho doy un manotazo. Eso es agresividad, ¿verdad? Pero no es violencia y lo vamos a distinguir. Lo vamos a distinguir más adelante. La violencia, en este caso, ¿verdad? La violencia es aprendida, la agresividad es natural, es un mecanismo de defensa, y la violencia es aprendida, y la principal diferencia es que la violencia ocurre cuando alguien decide, ¿verdad?, usar su fuerza, sus palabras, su poder para causar daño intencional a otra persona, cosa, animal, planta, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que nadie nace violento, nadie nace violento. La violencia se enseña, se repite y se legitima, ¿verdad? Vuelvo a lo que dije al principio, lo que se aprende también se reaprende, así que lo podemos reaprender. Y por último, pero no menos importante, la perspectiva biológica, neurocientífica, que nos dice que la violencia no es inevitable, ¿sí? Es decir, la violencia se puede evitar. Volvemos a los mitos, ¿verdad? El ser humano es violento por instinto, pero la ciencia nos demuestra otra cosa, ¿sí? Porque, por ejemplo, aunque nacemos con capacidad de sentir agresividad o de ser agresivos, la forma en cómo nosotros expresamos esa agresividad va a depender de lo que aprendemos en la familia, en la cultura y en la sociedad. Y es por eso que se montan dos personas al metro o al transporte público y ambas reciben un empujón de parte de un tercero, y una se ríe y la otra se le lanza encima a golpear al que le empujó. ¿Por qué? Porque las formas en las que nosotros expresamos
La agresividad, el enojo, la ira son aprendidas, son aprendidas. También hay estudios neurocientíficos que muestran la plasticidad del ser humano, eso que se llama neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebro puede reconfigurarse cuando comienza a recibir experiencias de cuidado, de juego y específicamente de conexión. Ya vamos a ver con detenimiento por qué de conexión. Fíjense ustedes, las dinámicas recreativas pueden activar esos neurotransmisores, ¿verdad? Como la oxitocina, que es la hormona de la confianza, como la dopamina, que es del placer, la hormona del placer, y esto nos puede ayudar a reemplazar circuitos de violencia por circuitos de cooperación. Entonces, pudiéramos decir, ¿verdad? Pudiéramos entender que cuando hablamos de la recreación en contra de la violencia, esto pudiera ser el corazón de este voluntariado, ¿verdad? Entonces, que nosotros podamos entender la violencia desde esta perspectiva nos da una certeza poderosa. La violencia no es inevitable, si se construyó la podemos transformar y cada voluntario es una pieza clave en este proceso. Voy a pasar a la siguiente lámina. ¿Cuáles son las principales características de la violencia? Bueno, como les dije, no es un hecho accidental y por lo tanto tiene ciertas características que los definen. Es importante que nosotros la podamos, digamos, reconocer como voluntarios porque nos va a ayudar a nombrar lo que muchas veces se esconde o se normaliza. Esta caracterización es de la ONU, ¿sí? Perdón, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Vi el logo y me confundí. Es de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? ¿Cuál es la primera característica de la violencia? Bueno, que es intencional y es deliberada, ¿verdad? Siempre es un acto deliberado. Alguien que decide usar su poder, sus palabras o su fuerza para dañar, dominar o someter. No es un accidente, no es sin querer y detrás de cada acto violento hay una intención explícita, implícita, como sea, de causar daño o de imponer control, ¿sí? Entonces, la violencia tiene una cualidad de intencionada, ¿sí? Puede ser física o puede ser simbólica, como ya lo vimos ligeramente arriba, ¿verdad? Porque aunque la violencia se puede expresar de múltiples formas, hay unas que son como muy, son las más las que más abundan, digámoslo así. En el caso de las agresiones físicas, ¿verdad? De la violencia física, estamos hablando de agresiones directas, golpes, empujones, castigo físico, etcétera, etcétera, ¿verdad? También existe la violencia emocional o psicológica. Aquí estamos hablando de insultos, humillaciones, amenazas, chantajes, silencios prolongados, etcétera, etcétera. Hay otro tipo de violencia que es simbólica, ¿verdad? Que es la exclusión, la discriminación, gestos o palabras que niegan el valor del otro. Hay otros tipos de violencia como la económica, ¿verdad? Control sobre el dinero, la negación de recursos básicos. Hay otros como la violencia digital, que está muy de moda ahorita, ¿verdad? Que tiene que ver con el ciberacoso, la difamación, el hostigamiento en redes sociales, el difundir contenido que pueda afectar a una o varias personas. Entonces, nosotros debemos estar muy atentos a todas estas expresiones de la violencia porque no hay ninguna que sea más dañina que otras y todas pueden causar grados muy altos de daño. Lo otro es que la violencia, ¿verdad?, puede ser directa o estructural, tal como lo conversamos anteriormente, ¿sí? Es decir, la puede ejercer una persona o un grupo social sobre otros o puede estar tan enclaustrada dentro de la sociedad que no vemos de dónde viene, ¿sí? No podemos entender de dónde viene. Cuando nosotros hablamos de crianza irrespetuosa, cuando nosotros hablamos de utilizar la violencia para educar, entre comillas, ¿verdad?, para corregir, entre comillas,
Entonces nosotros en este momento en Latinoamérica tendríamos que hablar de una violencia cultural y estructural. ¿Por qué? Porque está permitida y normalizada. Las nalgadas, los gritos, golpes, empujones, etcétera, etcétera. Esta cantidad de castigos físicos, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver también un detallito más adelante, pero son formas estructuradas y culturales de la violencia que se manifiestan directamente en los hogares, ¿verdad? La mamá que nalguea al niño, que le grita, que lo hiere, que lo lastima con palabras, ¿sí? Esa es la forma, digamos, visible de una violencia que es mucho más profunda. Lo siguiente es que repercute en el desarrollo integral del ser, ¿verdad? Lastima, hiere al ser que la percibe. Siempre, 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 siempre va a crear dolor en aquel quien recibió el golpe. Y así como cuando hablábamos de la dimensión espiritual del amor, hablábamos de el crecimiento, el desarrollo, la expansión. En este caso, ¿verdad? La expresión espiritual de la violencia es, o del odio, en este caso, la expresión espiritual del odio es la contracción, ¿verdad? La incapacidad de desarrollarse, la limitación, ¿sí? Es decir, así como el amor expande, crece, conecta, el odio desconecta, contrae, lastima, hiere, y por lo tanto cuando nos imaginamos el futuro de una persona que recibe un acto de violencia, que es la expresión física del odio, entonces sabemos que el futuro de ese ser que recibe el odio, por ejemplo, que recibe la violencia, poniendo el mismo ejemplo de la planta, si yo riego una planta y la cuido, esa planta va a crecer, pero si yo a esa planta le niego el agua como un acto de violencia, o la pateo o la arranco de donde está sembrada, entonces podemos imaginar, desde haciendo el mismo ejercicio imaginativo, desde el ámbito espiritual, que eso no va a ocurrir, esa planta ya no va a crecer, ya no va a prosperar. Entonces, cuando hablamos de violencia, sabemos que repercute en el desarrollo integral de ese ser. Lo otro es que puede ser ejercida contra otros o contra uno mismo. La violencia no nada más se ejerce de uno hacia otro, sino que también yo puedo hacerme daño a mí mismo, ¿verdad? Muchas veces, de hecho, niños, niñas y adolescentes y adultos que crecieron en entornos excesivamente violentos se hacen daño a sí mismos como formas de perpetuar aquello que fue aprendido o normalizado en la infancia, ¿sí? Y hay personas que tienen vidas muy autodestructivas. ¿Por qué? Porque normalizaron el destruirse en la infancia como conducta normalizada, pues, dentro de su psique. Entonces, bueno, tenemos conductas, como dije, conductas autodestructivas o conductas de riesgo, autolesiones, hasta intentos de suicidio. ¿Por qué? Porque son formas de, vuelvo y repito, de expresar esa violencia aprendida contra nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros como voluntarios nos encontremos con cualquiera de estas, bueno, y por último que está ahí, que se relaciona casi siempre con desigualdades sociales, ¿verdad? Cuando hablamos de desigualdades sociales no nos referimos únicamente a la pobreza, nos referimos a una cantidad de elementos que, ya lo vamos a ver ahorita, relacionados con los contextos de origen de la violencia, van a sumar a que esa violencia pueda perpetuarse. Entonces, cuando nosotros nos encontremos con estas señales, tenemos que recordar que detrás de cada conducta violenta hay un grito de ayuda que necesita ser escuchado y acompañado, con las limitaciones que tenemos como voluntarios, pero tenemos que visibilizarlo, nombrarlo, ¿sí? Voy a pasar a la siguiente lámina. Entonces, ¿cuáles son los contextos de origen? Si estamos hablando de qué se aprende, ¿verdad? Si estamos diciendo que nadie nace violento, sino que lo aprendió, bueno, ¿dónde lo aprendió? ¿Dónde lo aprendió? ¿Sí?
Bueno, lo aprendemos en distintos entornos. ¿Cuáles son esos entornos donde lo aprendemos? Bueno, en primer lugar en la familia, ¿verdad? Que es nuestro primer espacio de aprendizaje y socialización. ¿Desde qué momento? Desde el momento de la concepción. Desde el mismo momento en que se concibe, un ser puede comenzar a percibir situaciones de violencia, ¿verdad? Nadie nace violento, la violencia se aprende, se reproduce y luego se transmite en diversos entornos. Entonces nosotros tenemos que entender cuáles son esos entornos para entender qué cosa, la raíz del problema. Y así no nos quedamos únicamente con el síntoma, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos, ¿verdad?, que la familia debería ser el primer espacio de amor, de cuidado, de protección. Sin embargo, en muchos casos, la familia es el lugar donde se siembran esas primeras semillas de violencia. ¿Cómo? A través de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿verdad? Gritos, golpes, abusos, maltratos dentro del hogar. La crianza autoritaria, ¿verdad? Cuando se enseña con miedo, con castigos, con humillación, en lugar de con respeto. Y por último, con negligencia afectiva. ¿Qué es la negligencia afectiva? Bueno, cuando no hay tiempo, cuando no hay presencia, cuando no hay escucha, y bueno, los niños crecen emocionalmente solos. Entonces, un niño que aprende que ser amado duele, obviamente va a reproducir esa lógica en sus relaciones futuras, ¿sí? Si yo no soy amado, yo no puedo dar amor. Luego tenemos como segundo espacio de origen la comunidad o la sociedad, ¿verdad? ¿Qué sería? Voy a quedarme con la sociedad, ¿verdad? Que es el contexto en el cual se puede desarrollar un ser, ¿verdad? Por ejemplo, en un contexto de pobreza, ¿verdad? Pudiéramos hablar que si una persona no tiene lo necesario para vivir, eso pudiera generarle frustración, desesperanza y una cantidad de sentimientos y de emociones que pueden alimentar, digamos, rasgos de violencia. Pudieran ser coadyuvantes a mantener situaciones de violencia. Lo siguiente es la exclusión, ¿verdad? Cuando una persona o un grupo de personas son sistemáticamente ignorados o son sistemáticamente rechazados. Eso también puede generar violencia. Muchas veces pasa que esos mismos grupos sociales se rebelan violentamente en contra de aquel o de aquellos que los han tenido, digamos, excluidos durante cierta cantidad de tiempo. Y bueno, eso ocurre porque la violencia genera violencia. La discriminación por raza, por género, por orientación sexual, por discapacidad, por religión. La desigualdad, cuando algunos tienen privilegios y otros quedan siempre al margen, ¿verdad? Digamos que todas estas son condiciones sociales que pueden influir pueden ser como un terreno fértil, ¿verdad? Para que la violencia aparezca como forma de control, como forma de defensa o como forma de supervivencia. Y por último, ¿verdad?, las redes culturales, que tiene que ver con la normalización de la violencia, tal como se los comenté. ¿Por qué? Porque la violencia se transmite a través también de las creencias culturales, ¿verdad? Las frases que escuchamos a diario son en realidad mensajes que legitiman formas de violencia. La mayoría de los chistes traen detrás mucha carga de violencia cultural, ¿verdad? Creencias como que a los niños hay que criarlos a golpes, qué sé yo, por ejemplo, para ser bella hay que ver estrellas. No sé, ahorita no se me vienen muchos a la mente, pero son ciertos mensajes, ¿verdad?, que van perpetuando culturalmente la creencia de que la violencia es válida en algunos contextos o en algunos entornos. Entonces, este tipo de expresiones que hacen, que minimizan el daño, refuerzan esa idea de que la violencia es normal y obviamente silencia a quien la sufre. Yo he visto muchas veces cómo los niños son golpeados y después que los golpean les dicen cosas como a mí me pegaban más duro, o un niño llora porque lo golpearon y le dicen que porque le gritaron, o sea, le gritan al niño. El niño llora porque obviamente la violencia genera dolor. El niño llora y entonces le dicen, ¿por qué lloras? ¿Quieres que te golpee para que sepas lo que es llorar de verdad, para que llores de verdad?
Son formas de violencia muy normalizadas, muy normalizadas. Y bueno, obviamente silencian a aquel que sufre, ¿verdad? Entonces nosotros como voluntarios, ¿verdad? Parte de nuestra tarea, uno, es visibilizar esa violencia, eliminarla de nuestras vidas. Yo le decía a los voluntarios el sábado, les decía, los primeros conejillos de India, los primeros beneficiarios de este programa somos nosotros, quienes estamos aquí dentro del voluntariado. Difícilmente vamos a poder ayudar a eliminar situaciones, estragos, conductas de violencia si nosotros no interiorizamos, si nosotros no interiorizamos estos conceptos y los hacemos, les damos vida en nuestros entornos, en nuestra familia, en nosotros mismos, ¿verdad? Porque poco podemos dar de lo que no tenemos, ¿sí? Si yo no tengo algo, yo no puedo dar. Entonces, de lo que vamos a dar tenemos que tener en abundancia. Y lo que tenemos que tener en abundancia es amor. Por lo tanto, ¿verdad? Como voluntarios, parte de nuestra tarea es romper el silencio en torno a las formas de violencia normalizadas, ¿verdad? Visibilizar lo que suele callarse y que podamos abrir espacios para hablar de lo que eso que nos duele no es un tabú, ¿verdad? Sino que es un camino hacia la posible reparación. La violencia no surge de la nada, no es natural, no nació con nosotros, se aprende, se alimenta y se normaliza en entornos familiares, en entornos sociales y en entornos culturales, ¿sí? Es decir, en entornos comunitarios. Pero si entendemos ese origen, también vamos a poder intervenir para transformarla, ¿verdad? Entonces el voluntariado, este voluntariado, se convierte en ¿qué cosa? En una semilla para el cambio, ¿verdad? En un espacio donde se enseña, donde se vive y donde se celebran otras formas de relacionarse. ¿Cuáles formas? Bueno, la del respeto, la de inclusión y la de la paz. Voy a pasar a la siguiente lámina. Bueno, aquí les traje algunos ejemplos de normalización, ¿verdad? Estos son memes, los fabulosos memes. Esto lo saqué de Google, ¿verdad? El del pajarito todo espelucado y dice, cuando tu mamá te estaba pegando duro y de repente llega una visita. Es un chiste, graciosísimo, probablemente muchos lo vean y se rían. ¿Por qué? Porque está normalizado. Cuando está normalizado no nos produce aberración. Si yo les digo ahorita que ustedes pueden tener en su casa una persona que tiene tonalidad de piel oscura y utilizarla encadenada para que le cumpla algunas labores del hogar, sin usted tener que pagarle nada, y que si esa persona no quiere hacer lo que tiene que hacer, usted lo puede golpear, usted probablemente se escandalice, ¿verdad? Pero si yo le hubiese dicho eso hace 200 años, fuese completamente normal. Es más, lo raro fuese que no ocurriera. Eso sería raro, que no ocurriera. Entonces, chistes al respecto probablemente existían por montones, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre ahorita? Ahorita nos parece una aberración, pero esto que estamos viendo es una aberración. No nos parece aberración, ¿por qué? Porque lo tenemos normalizado. Yo lavando los platos mientras escucho los gritos de mi mamá diciendo que somos unos inútiles por no ayudarla. La madre que, criada dentro de violencia, normaliza la violencia en la crianza y entonces cree que insultar, violentar, gritar a los hijos es lo normal. Cuando mi mamá me pega con la chancla, aquí dice con la chala, ¿verdad? Puede ser chola, chancla, chancleta, como usted le llame en su país, y luego me da de comer. Y el niño llorando y comiendo al mismo tiempo. Mi mamá, ponte a lavar los platos. Yo ni que fuera tu sirviente. Y bueno, ahí está la imagen de la persona con la boca torcida para un lado. Vuelvo y repito, porque esto nos parece gracioso, porque está normalizado. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia? Bueno, en primer lugar, y es lo que vamos a estar viendo hasta el final de esta clase, la dificultad para establecer vínculos sanos, ¿sí? Es decir, una persona que creció en la violencia no tiene capacidad para establecer vínculos sanos, vínculos con otras personas, con animales, con cosas
sanos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de violencia, no hablamos solo de golpes o insultos, estamos hablando de desconexión. La violencia es, en esencia, ¿verdad? En esencia, una ruptura de los vínculos humanos que sostienen la vida en comunidad, ¿sí? Allí donde falta conexión con uno mismo, con los demás, o con la esperanza de un futuro posible, la violencia es el principal síntoma, ¿sí? Usted ve a una persona violenta, usted va a conocer o reconocer una persona desconectada, ¿sí? Una persona desconectada. ¿Por qué? Porque los seres humanos nacemos con una necesidad profunda de conexión afectiva, ¿verdad? Ser visto, ser escuchado, ser cuidado. Cuando esos lazos se rompen, ya sea en la familia, que obviamente es donde se comienzan a romper, o luego pudiera ocurrir que se rompen en la escuela o en la comunidad o incluso en cualquier espacio, ¿verdad? Lo que va a emerger de esa violencia es un vacío que incluso tiene su expresión neurológica, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y entonces ese vacío que queda dentro de ese ser se convierte o se puede traducir en rabia, en hostilidad, en indiferencia. ¿Hacia quién? Hacia los demás, hacia cualquier cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso, ¿verdad? Esa violencia que nosotros estamos percibiendo en otro no es solamente un acto de dañar a otros, no es eso únicamente, es un grito desesperado de conexión no resuelta, de conexión no resuelta. Y aquí vamos a ver una relación directa entre el trauma infanto-juvenil y la violencia. De hecho, el trauma infanto-juvenil es la raíz de las conductas violentas. Si usted comienza a estudiar la vida y obra de cualquier monstruo de estos que llamamos asesinos seriales, psicópatas, cualquier tipo de monstruo de estos que han hecho mucho daño a otros seres, ¿verdad? En especial a otros seres humanos, nos vamos a encontrar con una infancia plagada de varios tipos de violencia y de una desconexión absoluta con su entorno familiar. Probablemente abandono, negligencia y mucha violencia sexual. Entonces, cuando nosotros hablamos del trauma infantil y del trauma juvenil, no es solamente recordar un momento doloroso, sino que el cuerpo y la mente cargan con una experiencia que no pudieron procesar en un momento y que los desconectó de la posibilidad de tener relaciones sanas, vínculos sanos. Entonces, un niño que crece con gritos, con golpes, con humillaciones, lo primero que va a aprender es que el mundo no es un lugar seguro. Un adolescente que vive rechazo, que vive abandono, interioriza esa idea de que no merece ser cuidado. Entonces, ese dolor no elaborado se convierte en una herida abiertísima que muchas veces se va a expresar como violencia hacia otros o hacia sí mismo, muchas veces hacia sí mismo, ¿verdad? Entonces nosotros como voluntarios, vuelvo y repito, tenemos que aprender a ver más allá de la conducta, no para aprobar la conducta, ¿sí? No para aprobar la conducta, sino para entender su origen, porque de entender su origen depende que yo le dé valor al voluntariado, porque si yo no creo que eso se pueda transformar, entonces yo no estoy haciendo nada. Yo tengo que creer que esa violencia tuvo un origen y como tuvo un origen se puede transformar, ¿sí? Entender que esa conducta, esa agresión suele ser la máscara de un sufrimiento muchísimo, muchísimo más profundo, ¿sí? Mucho más profundo. Entonces, ¿qué pasa con la violencia? Y fíjense ustedes, estamos hablando de la violencia, tenemos que verla como un ciclo. De hecho, es un ciclo.
Yo creo que yo no coloqué aquí el ciclo, el círculo del ciclo de la violencia, pero la violencia es un ciclo. Si no lo coloqué aquí, en la próxima clase se los coloco. Y el cuerpo, ¿verdad? Cuando hablamos de las consecuencias de la violencia, el cuerpo es como una memoria. La mente es la memoria, ¿verdad? Pero el cuerpo también, digamos que se queda grabado allí en nuestra mente esos hechos de violencia. Y bueno, pudiéramos encontrarnos con algunas de estas características que yo les coloqué aquí en la lámina, ¿verdad? Como por ejemplo la desconfianza en la autoridad, la inseguridad emocional, la hipervigilancia, la baja autoestima, la misma agresividad, que es una respuesta a esa agresividad, la desregulación emocional, personas que pueden estallar con mucha facilidad, con ira, con rabia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que no pueden sanamente entender el entorno y vincularse con ese entorno. Cuando hablamos de la consecuencia de la violencia, la más grande es esa incapacidad de vincularnos. Hay personas que ni con el clima se pueden vincular, con nada que los perturbe. ¿Por qué? Porque enseguida desencadenan en una violencia irracional. ¿Por qué? Porque no tienen un sistema de medición del entorno sano. ¿Qué nos enseña la neurociencia? Bueno, que el cuerpo guarda esa memoria de todo eso que vivió y que esa memoria se puede reactivar en cualquier momento, ¿verdad? Pero también nos enseña que puede repararse. ¿Dónde se puede reparar? En entornos seguros como los que estamos construyendo desde aquí, desde Fundabric, ¿sí? Entonces, bueno, voy a pasar a la siguiente lámina. Bueno, como les decía, para cerrar este punto, porque quiero que quede muy claro este tema de los vínculos, que es lo principal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la violencia no nace del vacío, nace de la desconexión. Vínculos rotos, traumas no elaborados, cuerpos en alerta, confianza dañada. Entonces, nosotros como voluntarios nos vamos a convertir en una respuesta poderosa porque vamos a ofrecer justamente lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Conexión, seguridad, escucha, acompañamiento. Ahí justo donde la violencia desconecta, el amor y la recreación vuelven a unir. Voy a pasar a la siguiente lámina. ¿Cuál es el impacto neuronal de la violencia? ¿Cuál es el impacto? Bueno, muy sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la violencia no surge de manera, digamos, espontánea o inevitable, ¿verdad? Sino que, como ya dijimos, la violencia es una expresión visible de una desconexión profunda en el cerebro y en las relaciones humanas. Entonces, la neurociencia nos ayuda a entender que cuando falta el amor, el cuidado y la seguridad emocional, el cerebro se adapta ¿para qué? Para sobrevivir, pero muchas veces lo hace a costa del bienestar y de la paz, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a estar entendiendo desde la neurociencia es la ruptura de vínculos y la neurobiología del apego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde que nacemos nuestro cerebro está diseñado para buscar conexión, ¿sí? Entonces tenemos una hormona que se llama la oxitocina, que precisamente es conocida como la hormona del vínculo, que se activa ¿con qué? Con abrazos, con risas, con confianza, ¿sí? Igual que ocurre con la serotonina, que nos ayuda a regular el ánimo y la seguridad emocional. Entonces, cuando un niño crece en un entorno que no tiene en un entorno que tiene afecto, su cerebro aprende a generar estos neurotransmisores de manera natural, ¿sí? Pero cuando crece en un ambiente de violencia, en un ambiente de abandono, en un ambiente de indiferencia, la oxitocina no se libera con normalidad. La serotonina se desequilibra y el cerebro comienza a buscar sustitutos para llenar ese vacío químico y ese vacío emocional. Y aquí comienza ese ciclo o ese círculo de desconexión, ¿verdad? Porque sin vínculos seguros el cerebro se orienta hacia formas artificiales
de gratificación. Lo siguiente sería el trauma, ¿verdad? Como herida cerebral, pero también corporal, ¿verdad? Porque la neurociencia nos muestra que el trauma no solo deja recuerdos, sino que cambia la estructura y el funcionamiento del cerebro. La amígdala, que es una parte de nuestro cerebro, está en todo el centro del cerebro, es como del tamaño de una nuez, de una almendra, ¿verdad? Pequeñita, ¿verdad? Y es la que se encarga es el centro del miedo, es la que regula todo lo que está relacionado con el miedo. Bueno, en personas que crecen en entornos violentos o no solo violentos, sino también de negligencia, entonces la amígdala se hiperactiva y genera una hiperalerta constante. De hecho, se han hecho estudios de personas violentas o de personas sumamente violentas y se encuentra con que la amígdala está recrecida, está excesivamente grande. ¿Por qué? Porque está hiperactiva permanentemente. Lo otro que ocurre es que la corteza prefrontal, que está justo aquí detrás de nuestra frente, ¿verdad? Que es la parte racional, la que regula las emociones precisamente, no se desarrolla correctamente, más bien se debilita. Entonces, si nosotros tenemos una persona que tiene una amígdala que está hiperactivada y una corteza prefrontal que está empequeñecida, no desarrollada o que está debilitada, nos vamos a encontrar con personas que responden fácilmente por impulsividad y con agresividad. Y bueno, el cuerpo se va convirtiendo en un archivo de lo ocurrido, ¿verdad? Mucha tensión muscular, mucho insomnio, mucha hipersensibilidad al ruido, muchos estallidos de rabia. Entonces, pudiéramos decir, ¿verdad?, que el trauma infantil enseña al cuerpo y al cerebro a vivir en guerra permanente, incluso cuando la amenaza ya no esté presente, cuando ya no está presente. ¿Qué ocurre luego de eso? Bueno, luego de eso quedan dos caras de la misma desconexión, que son la violencia y la adicción. Cuando falta la conexión humana, el cerebro busca compensar, ¿verdad? Ese vacío. Ese vacío se lo puede imaginar como una especie de hoyo negro que absorbe todo lo que hay a su alrededor, ¿verdad? Entonces, ahí aparece la dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es el neurotransmisor del placer y de la recompensa. Es lo que sentimos cuando comemos, cuando tenemos sexo, cuando hacemos algo que nos dé placer. Cualquier cosa que nos pueda producir placer, ¿verdad? Y se convierte en una vía muy rápida para sentir alivio temporal. El cerebro la busca desesperadamente cuando no puede producir oxitocina o cuando no puede producir serotonina. ¿Qué pasa? La oxitocina y la serotonina dependen de otros seres humanos o de plantas o animales o objetos con los que realmente yo pueda tener un vínculo, es decir, una conexión. Pero si yo estoy herido, tengo la amígdala recrecida y tengo la corteza prefrontal limitada, debilitada o empequeñecida, yo voy a tener muy poca capacidad de conectar. Esto es biológicamente, neuronalmente, yo tengo muy poca capacidad para conectar con otras personas, con otros objetos, con otras situaciones. ¿Qué ocurre allí? Que como no tengo capacidad de producir físicamente, no tengo capacidad de producir oxitocina y de producir serotonina, entonces yo voy a hacer uso, o el cerebro va a hacer uso de lo único que sí puede producir sin necesidad de conectar, que es la dopamina, ¿sí? Entonces, algunas personas van a recurrir a sustancias, ¿verdad?, como el cigarrillo, las drogas o el alcohol. Y otros van a, buscar escapes en conductas compulsivas.
En ambos casos estamos hablando de adicciones, ¿verdad? En algunos casos algunas personas van a recurrir a sustancias, alcohol y drogas, y otras a conductas compulsivas. Comida, pantallas, sexo, compras, apuestas, ¿sí? Son conductas que se convierten en conductas repetitivas, ¿verdad? Y que liberan una cierta cantidad de dopamina. Ahora bien, ¿qué ocurre con el impulso dopaminérgico, verdad? Que es como se llama a este shot que el cerebro nos manda, que resulta ser que no solamente es muy corto, sino que tiende a generar una cosa que se llama resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez me da menos placer, soporto menos la desconexión. La desconexión es un vacío muy doloroso, sumamente doloroso. ¿Qué pasa con esa desconexión? Por eso es que las personas tienden a ser sumamente violentas, porque es demasiado grande el dolor. El dolor de la desconexión es un dolor absoluto, profundo y que llena todo el ser de la persona desconectada. Entonces, ¿qué pasa? Como no puedo producir oxitocina porque no puedo conectar con otros, y como no puedo producir serotonina porque solo la puedo producir si conecto con otros y estoy incapacitado, incapacitada para producirla, entonces yo hago uso de esta dopamina, pero cada día me da menos, cada día me sirve menos, y entonces encontramos personas adictas a apostar, adictas al alcohol, a las drogas, al sexo, a las compras, y cada vez es más y más y más, y cada vez es más fuerte, y tiene que ser peor o más grande o más estimulante eso que yo consumo, porque las dosis ya no me están produciendo suficiente dopamina por suficiente tiempo como para no tener que sufrir este dolor de la desconexión. Entonces, inclusive hay personas que utilizan la violencia como un estímulo dopaminérgico. Es decir, hay personas que son violentas solo porque el momento de la pelea, de la confrontación, libera también dopamina, porque libera adrenalina, que es una hormona que también tiene mucha conexión con la dopamina, ¿verdad? Entonces ahí entra el tema de dominar, de controlar o de descargar esa rabia que tengo, y eso me va a producir un alivio como momentáneo, un alivio muy subverticio, se me olvidó la palabra, pero digamos que es muy limitado, y que obviamente voy a requerir de más. Entonces, el problema es que, como les digo, que esa dopamina es efímera, es adictiva, calma por un instante muy pequeñito, pero no construye una conexión real. Por eso muchas veces la violencia y las adicciones aparecen juntas como expresiones de una misma raíz. ¿Cuál es esa raíz? El vacío de amor y la desconexión social. Nos vamos a encontrar con personas que tienen mucha incapacidad para expresar emociones, para mantener una conversación acerca de un tema relacionado con las emociones. ¿Por qué? Porque no pueden conectar, no tienen capacidad de conectar, le tienen terror a conectar, porque las veces cuando eran niños o niñas que intentaron conectar fueron violentados, fueron traumatizados, ¿sí? O tuvieron interacciones en la infancia sumamente traumatizantes. Por ejemplo, golpes, insultos, es decir, era lo que normalmente recibían, abusos de algún tipo, por ejemplo, abuso sexual o negligencia, ¿sí? Cualquiera de estas situaciones de parte de las personas que se suponían debían conectar conmigo, produce un terror profundo a conectar con cualquiera y a volver a vivir esas situaciones. Entonces, ¿cómo me conecto con las personas? Bueno, me conecto desde la violencia, intento, ¿no?, conectarme desde lo que conozco, la violencia, la agresividad, el abuso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la buena noticia de todo esto? Bueno, la buena noticia es que todo esto se puede transformar. ¿Vamos a poder transformar el cerebro de todos? No podemos tener como una certeza absoluta de que lo vamos a lograr con todos, pero sí podemos tener la esperanza de que podemos comenzar procesos de transformación. ¿Por qué? Porque el cerebro es
plástico. ¿Qué quiere decir que el cerebro es plástico? Bueno, que puede reorganizarse y que puede sanar. ¿Cuándo? Cuando encontramos nuevas experiencias de seguridad y conexión. Aquí tiene que haber un elemento de voluntad, ¿no? Es decir, yo no puedo obligar a alguien a sanar. Por eso es que los adictos tienen que tener una voluntad muy grande y una conciencia muy poderosa de su adicción para poder, en primer lugar, reconocer y alejarse, ¿verdad? Eso puede ocurrir, pero para que eso ocurra debe haber como una conciencia. Entonces, en el caso nuestro, tenemos que saber que nosotros podemos proveer a las personas de nuevas experiencias de seguridad y nuevas experiencias de conexión durante el hecho recreativo. Eso no me voy a adelantar ahorita, lo vamos a ver más adelante en detalle. Hoy tenemos que entender cómo funciona la violencia para que nosotros sepamos qué es lo que podemos hacer en ese ámbito, ¿verdad? Entonces, pero desde la recreación, desde los juegos cooperativos, por ejemplo, podemos liberar oxitocina y serotonina. Desde las actividades creativas como la pintura, la música, la danza, podemos estimular circuitos, digamos, de dopamina saludables que estén ligados más al logro y a la expresión que a el mero placer vacío o hueco, o momentos de risa, de contacto físico, de comunidad que puedan reforzar el apego seguro y que puedan bajar esa hiperalerta del sistema nervioso de las personas que, bueno, están viviendo esta situación de desapego producto de traumas en la infancia. Y bueno, la recreación, digamos que no es solamente un entretenimiento, ¿verdad? Hueco, vacío, sino que no, es una herramienta neurocientífica de reparación que permite que las personas con historias de desconexión puedan experimentar por primera vez en su vida lo que significa sentirse seguros, sentirse acompañados, sentirse valorados. Cuando hablamos de la violencia y de la adicción, estamos hablando de los síntomas de un mismo fenómeno: la desconexión del amor y del vínculo humano. Entonces, desde la neurociencia se sabe que cada acto de cuidado, cada juego compartido, cada espacio seguro liberan sustancias en el cerebro que son las que necesita el ser humano para florecer: la oxitocina, la serotonina y una liberación de dopamina equilibrada, ¿verdad? Entonces, el voluntario Fundabric, a través de la recreación, no solo acompaña esas heridas, sino que se convierte en una respuesta biológica y social al vacío de nuestra época, ¿verdad? Volver a conectar para construir paz. Ahora bien, ¿hasta dónde llega nuestra capacidad? ¿Qué hacemos, qué debemos hacer nosotros como voluntarios frente a... Ay, ya va, que no sé qué dice aquí. Ahí puede ver la lámina, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros desde el voluntariado frente a las situaciones de violencia o de personas que estén marcadas por la violencia o que estén sufriendo de una situación de violencia que nos podamos encontrar? Bueno, tenemos que entender primero que la violencia no es un problema individual, ¿verdad? Tiene expresiones individuales, es decir, yo me puedo encontrar con un niño que esté siendo maltratado en su casa. Yo me puedo encontrar con un adulto desconectado. Yo me puedo encontrar con una persona adulto mayor que está recibiendo violencia en su centro de cuidado. Son expresiones, ¿no? Eso nos está quedando claro. Tenemos una violencia estructural, cultural, y tenemos manifestaciones de violencia, manifestaciones de violencia que son visibles, ¿verdad? Son manifestaciones. Entonces, lo que tenemos que tener como claro ya en este punto es que estamos hablando de una herida social, una herida emocional que atraviesa familias, que atraviesa comunidades, que atraviesa culturas. Y frente a esa realidad, este voluntariado se va a convertir en un puente de transformación psicosocial, ¿verdad? ¿Para quiénes? Es decir, tanto para los que reciben la acción voluntaria como para quienes la ejercen. Es decir, ¿quiénes? Nosotros mismos. Entonces, lo primero, ¿cuál es nuestro rol como voluntario? Bueno, lo primero es saber que nosotros no vamos a sustituir a ningún profesional de la salud mental. A menos que esa sea su profesión, usted no es psicólogo, usted no es psiquiatra,
usted no es terapeuta, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Tampoco vamos a sustituir a ninguna institución legal. ¿Cuál es nuestro rol? Bueno, pudiéramos designarlo en agente de conexión, agente de esperanza, agente de paz, ¿verdad? ¿En cuáles contextos? En contextos de vulnerabilidad, es decir, donde haya personas que pudiesen estar expuestas o no a situaciones de violencia, ¿sí? ¿Qué podemos hacer frente a este contexto? Es decir, si me encuentro en ese contexto donde hay personas que pudieran estar siendo vulneradas o que pudieran estar sufriendo algún tipo de violencia. Bueno, en primer lugar, observar sin juzgar, ¿verdad? Porque muchas veces la violencia está oculta en pequeños gestos, en silencios prolongados, una mirada triste, un niño que se aísla, un adolescente que responde con mucha rabia, ¿verdad? Entonces el voluntario debe aprender a observar estos signos sin etiquetar, sin poner rótulos, desde la escucha, desde la empatía. ¿Cuál empatía? Entender que probablemente ese niño, esa niña, ese adolescente, ese adulto mayor es una persona que viene de situaciones de violencia pasadas, presentes, ¿verdad? O del pasado o del presente, y las tengo que reconocer. Eso sería como lo primero, ¿verdad? Observar sin juzgar. Lo siguiente es que tenemos que nombrarlo, tenemos que visibilizarlo. La violencia prospera en el silencio. Entonces el voluntario puede y debe abrir espacios de conversación a través del juego que permitan, a través de estas dinámicas, tanto grupales como individuales, ¿verdad? Y a través de la recreación, darle voz, darle palabra a esa violencia que pudiera estar oculta, ¿verdad? Porque nombrar el dolor no significa que vamos a exponer o que vamos a señalar, sino a reconocer que existe y que no es culpa de quien lo padece. ¿Cómo nosotros visibilizamos? Bueno, desde el mismo momento en que se asoma, ¿sí? Así como tenemos que empezar a nombrar las emociones, empezar a reconocer la tristeza y a validarla, el enojo y validarlo, ¿sí? No vamos a validar el comportamiento agresivo o violento, vamos a validar la emoción que lo precede. Y entonces desde allí podemos empezar a modificar conductas de violencia por conductas un poco más conectadas. Lo siguiente que nosotros podemos hacer es obviamente acompañar desde el juego y la recreación. Otras formas de visibilizar, y eso lo van a ver con Keaton, que habla mucho de los principios en la clase práctica. Bueno, otra forma de visibilizar es no permitiendo que ocurran actos de violencia o detenerlos en el mismo momento en que ocurren, no permitir las burlas, los chistes, los comentarios soeces, detenerlos al instante, nombrarlos, visibilizarlos, ¿verdad? A veces incomodar es acomodar, ¿sí? Entonces, bueno, acompañar desde el juego y la recreación, obviamente, ¿verdad? Porque el juego es la herramienta que dentro de Fundabric utilizamos por excelencia, ¿verdad? Porque permite conectar, porque permite liberar tensiones, porque permite experimentar seguridad y porque permite construir confianza. Entonces, en entornos que pudiesen estar marcados por el trauma, el juego nos va a ofrecer un lenguaje alternativo. ¿Para qué? Para sanar sin necesidad necesariamente de otros elementos que pudieran herir o lastimar, ¿verdad? Recrear con un guión ahí en el medio, vínculos, volver a crear vínculos, darle al cuerpo y al corazón una nueva oportunidad de experimentar cuidado. Y por último, reconocer los límites, que es un poco lo que les decía al principio, ¿verdad? Nosotros como voluntarios debemos saber que no podemos ni debemos resolverlo todo, y que cuando haya señales de violencia grave, de abuso o de riesgo vital, de riesgo de la vida, ¿verdad? Nuestro rol no es intervenir directamente, sino que nosotros podamos derivar a otros profesionales o alguna institución competente que pueda hacer digamos que pueda hacer mostrarnos apoyo ante esa situación.
Otro elemento importante que debe ocurrir aquí dentro de esta dinámica, se los dije al principio, es la transformación psicosocial como un efecto espejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el voluntario no solamente transforma a quienes participan de las actividades, sino que se transforma a sí mismo. En primer lugar, para la comunidad, ¿verdad? La recreación y la presencia voluntaria puede abrir grietas en esos muros de silencio que hay en las comunidades y generar espacios seguros, ofrecer momentos de paz, sembrar nuevas formas de relacionarnos. Y para nosotros, ¿verdad? Para los voluntarios, porque esa experiencia de acompañar, de escuchar y de jugar fortalece nuestra autoconciencia, nuestra capacidad de empatía, nuestra gestión emocional y finalmente nuestra visión crítica de la realidad, ¿verdad? Entonces este doble impacto se explica, digámoslo así, también desde la neurociencia, ¿verdad? El que ayuda, el que recibe la ayuda y el que observa la acción liberan la misma oxitocina, tal como lo dije en la clase pasada, ¿verdad? ¿Qué es la oxitocina? La hormona de la conexión y del cuidado. Entonces, cada acto del voluntariado produce un círculo virtuoso de bienestar compartido. Y por último, pero no menos importante, debemos entendernos, ¿verdad?, como sembradores de la cultura de la paz, como una alternativa cultural a la violencia, ¿verdad? Porque si la violencia se aprende y la violencia se normaliza, el voluntario tiene que ser un contraproyecto cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que propone nuevas formas de convivencia basadas en el respeto, en la inclusión, en la paz, y que cada actividad voluntaria, por pequeñita que sea, debe contradecir el mensaje de la violencia y debe enseñar con el cuerpo, con los gestos, con el juego, que hay otras formas de vivir y que hay otras formas de vivir juntos. Entonces el voluntario Fundabric no es un espectador pasivo, no es un héroe solitario por allá, sino que es un tejedor. ¿De qué cosa? De vínculos, un sembrador de paz, un mediador entre el dolor y la esperanza. Su rol no es salvar, no somos salvadores, sino que somos acompañadores. Tampoco venimos a imponer, ¿verdad? Venimos a proponer. No venimos a reemplazar, venimos a conectar. Entonces, frente a la violencia, el voluntariado es una respuesta ética, amorosa y profundamente humana. Volver a unir lo que la violencia y la desconexión han roto. Voy a pasar a la siguiente lámina, creo que es la última. Y bueno, aquí les dejo el pensamiento del día. Dice: la oscuridad no puede expulsar la oscuridad, solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar el odio, solo el amor puede hacer eso, ¿sí? Entonces, este es un pensamiento de Martin Luther King. Eso es para que entendamos que frente a una situación de violencia que se nos presente con un niño, con un adulto, con un joven, con un adulto mayor, no podemos responder nosotros en el voluntariado desde la violencia. Eso pasa muchísimo, ¿verdad? De hecho, la sociedad funciona así. Pero la respuesta tiene que ser encontrar las formas de reconstruir los vínculos. Aquí estoy regresándome a la primera lámina porque lo que quiero dejar claro, fuerte y conciso es que lo que estamos tratando es de fortalecer los vínculos que se han roto en algún momento de la historia de un individuo o de una sociedad, ¿sí? Y aquí llegué a... ¡Ay! ¿Cómo que me fui para el final otra vez? Ah, no, esta es la clase anterior. ¿Dónde estoy? Miren, yo no sé para dónde me fui. No lo logré. Esta es de la clase pasada. Voy a salirme de compartir pantalla. Con esto voy a terminar la clase de hoy. Por ahí les dejo la tarea. Bueno, esta clase. Tenemos otra clase ahorita. Ahorita nos vamos a estar viendo con el tema de proyecto, ¿verdad? Que es bien importante y que es muy desde la práctica. Mira, esto está nadando solo por la clase anterior.
Nos vemos en la siguiente clase. Les dejo un abrazo enorme e inmenso. Gracias por estar aquí conmigo. Y bueno, adelante voluntaria. Tenemos un mundo gigante que cambiar. Chao, chao. Nos vemos en la siguiente clase.